Bien, estamos ya de regreso en nuestro programa Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Contamos ya con la muy grata y honrosa presencia de Yacer Román, quien es un destacado joven político dominicano, diplomático, con vasta experiencia en los temas internacionales. Buenas tardes, licenciado, es un placer tenerlo aquí. El placer es todo mío y más que todo compartir con esta audiencia que desde luego ve mucho más allá de lo que es la coyuntura política inmediata y debate sobre cuál es el rumbo general del país en torno a lo que es una agenda de desarrollo, una agenda de institucionalidad, una agenda de seguridad y en general lo que sería una agenda de más justicia para todos. Antes de entrar de lleno en el tema que habíamos estado discutiendo y que yo sé que es de tu interés más alto, porque se trata de un tema de política internacional, quisiera que hablara un poco de tus aspiraciones a ser diputado, ¿no? Y por qué partido, se supongo que por el PRM, ¿no? PRM y aliados. Sí, ya que formas parte del gobierno como embajador y es viceministro de Relaciones Exteriores. Claro que sí, esa es una pregunta que me hacen muy frecuentemente porque la duda surge en el sentido de que si ya uno está en el Ejecutivo, quizás el Legislativo tendría menos herramientas para uno dar respuesta inmediata a lo que son las necesidades. Pero es más seguro. Pero no lo veamos solamente desde el punto de vista de seguridad. Yo rescato mucho lo que el Fondo Monetario Internacional viene publicando durante los últimos días en torno a que República Dominicana tiene uno de los caminos más seguros hacia lo que sería el desarrollo en los próximos 40 años, pero que para eso tiene que llevar a cabo una serie de reformas que permitan robustecer la institucionalidad en el país. Habla de reforma económica, habla de reforma educativa, habla de reforma energética. Yo estoy convencido de ello, incluso en la campaña. Y reformas institucionales, supongo. También. Definitivamente, institucionales. Yo estoy convencido de esto y es por eso que entiendo que ahora que vamos a tener como nación, como pueblo, este debate sobre cómo mejor hacer realidad esa posibilidad que el mismo Fondo Monetario Internacional establece, que desde el Ejecutivo ya no necesariamente podía hacerlo, sino que desde el Legislativo puedo fomentar lo que son proyectos de ley, puedo fomentar lo que es la fiscalización para el funcionamiento de esos proyectos de ley. Bueno, de todas maneras, cualquier reforma que se haga en el futuro tendrá que pasar por el Congreso. Claro. A eso me refiero. Y por eso quiero estar en el Congreso para ahí poder tener una voz, un voto y una resonancia en torno a los intereses de la población. Justamente, Román, nosotros tenemos una ley de extranjería que a todas luces ha sido vulnerada, ha sido violada, ha sido maltratada por los gobiernos, porque no la ha hecho valer. Con discursos no se llega a ningún lado. Y bueno, hemos tenido muy buenos discursos en materia de migración y en materia de ley migratoria. Pero yo quisiera saber cuál es tu opinión en torno a la actual ley que tenemos y si no entiendes que hay alguna falencia que pudiera estar pues impidiendo que nosotros demos una señal exacta de cómo debe ser la política migratoria de la República Dominicana. La política migratoria siempre tiene que ser vista en torno a lo que sería el contexto de cada país. Por ejemplo, cuando uno va al Líbano, un país que está destruido por la hiperinflación, al mismo tiempo tiene que tomar en cuenta que quiénes son los vecinos del Líbano. Siria, que tiene una guerra civil destructiva hace más de 10 años. Entonces ellos tienen una dura ley migratoria en ese orden. Cuando uno va, por ejemplo, a Costa Rica, uno ve que Costa Rica tiene al lado a Nicaragua. Cuando uno llega entonces a República Dominicana, ve que tiene al lado a un estado que ya ni siquiera es fallido, sino que va en disolución. Entonces, ante la ausencia total de posibilidad de tranquilidad para la población en pleno haitiana, eso afecta lo que sería el interés nacional y es por eso que nuestra ley migratoria es mucho más dura de lo que quizás sería teniendo a otro tipo de vecinos. Pero en el caso haitiano, que va mucho más allá de lo migratorio, que de por sí se aplica, porque por ejemplo vemos la cantidad de deportaciones que se llevan a cabo, cómo han crecido en comparación con 2019, en el 21, en el 22 y en la actualidad, pero tenemos que saber que en el tema haitiano está lo urgente y está lo importante. ¿Qué es lo urgente? El salvaguardar la integridad territorial de nuestro país. Ahora, ¿qué es lo importante? Que el problema raíz sigue ahí. Sigue siendo un país que no tiene un presidente porque le volaron la cabeza en su casa. Sigue siendo un país que no tiene un legislativo porque él lo había disuelto. Sigue siendo un país que no tiene un poder judicial. Y sigue siendo un país donde una parte importante del territorio nacional lo controlan los cuerpos armados al margen de la ley. En resumidas cuentas, no es país. Definitivamente. Es un estado fallido. Es que ya va más allá de fallido y por eso hablo de que está en disuelto. disolución. Exacto.
Y entonces, ante una situación como ella, hay que ser constructivos y no solamente tener un eslogan, una bandera y golpear la mesa y decir vamos a deportar. Que hay que hacerlo, pero tenemos que saber que al mismo tiempo hace falta la pacificación de Haití, la institucionalización mínima de Haití para que ahí pueda haber una especie de paz sostenible. Eduardo lo hablaba un poquito antes de la pausa. Por ejemplo, entre 2004 y 2017, Haití estuvo intervenido por los cascos azules. la MINUSTAH, cascos azules, que fue votada por el Consejo de Seguridad. Ahora tiene la BINU, que no tiene una presencia militar fuerte, pero previo a eso hubo 3 otras misiones militares. Canadá, Francia y cada vez que esas también misiones salen, dejan el país peor que como lo encontraron. Exactamente. Yo no diría peor, sino que ellos llegan, pacifican, y al no ser una solución sostenible, entonces inmediatamente se van, todo vuelve al estado anterior y sigue el trayecto hacia la disolución. Ahora, porque y discúlpeme, don Miguel, ahí puntualizar. Me gusta mucho citar a Inocencio García y a Manuel Pichardo, porque ellos han abordado mucho el tema de Haití. Ellos dicen, el tema de Haití es estructural, porque ok, tú lo intervienes, pero tú también tienes que crearle las instituciones para que pueda ser medianamente funcional. Y de ahí, pues entonces pero tú... las instituciones se crean a lo largo del tiempo. De muchísimos años, pero es lo que sucede con Haití precisamente, o sea, es un tema medular. Si tú no tienes instituciones, si tú no tienes el aparato estatal, que es el plano del Estado, como decía Juan Bosch, entonces, ¿cómo funciona un Estado sin su plano? Por eso hablo de primero la pacificación y luego la institucionalización. Ahora, se ha pensado solo en una cosa. Hay una preocupación que está cimentada en la lógica y en la experiencia anteriores en Haití y en muchos otros países. Es decir, la solución que se ha visto por reclamo del gobierno dominicano es la instalación en el territorio haitiano de una fuerza multilateral que sea capaz de poner el orden, imponer el orden. Imponer el orden en Haití significa encarar y enfrentar por las armas a las bandas de narcotraficantes y de contrabandistas que imperan allí desde hace ya muchos años y que son dueños absolutos de Haití. Más que todo Puerto Príncipe. Sí, porque, bueno. por ejemplo, en la zona de Juana Méndez, cerca de Jabón, la situación es un tanto distinta. Pero en Puerto Príncipe es que está el G9, que son las 9 principales sí, familias. pero en todo gira alrededor de Puerto Príncipe. Exacto. Y Puerto Príncipe es la capital de Haití. Entonces, ¿qué pasaría? Esa gente va a entrar ahí, esa fuerza va a entrar ahí con esa misión específica, ¿verdad? Ponerle fin a la presencia y las actuaciones de esa banda. Eso va a provocar confrontaciones bélicas, y esas confrontaciones bélicas pudieran, espero que no, pudieran promover una nueva oleada de refugiados hacia la República Dominicana. Y cuando yo digo refugiados, porque entrarían no como inmigrantes, sino con el carácter y la condición de refugiados, que es una característica totalmente diferente, que compromete al gobierno dominicano. Más riesgoso es la situación actual, porque, por ejemplo, sí, yo lo entiendo, eso. Cuando uno habla de René Preval, por ejemplo, ni siquiera hay que ser el más estudioso de la situación haitiana para hablar de su segundo gobierno, ante todo, como uno de los más estables que vio Haití. ¿Y por qué era eso? Porque cuando René Preval retorna al poder en el 2006, ya estaba la MINUSTAH, que desarticuló a las bandas criminales que había ocupado su anterior mentor político, el narcoampón, Jean Bertrand Aristide, porque él fue el primero que comenzó a promover ello, sabiendo que cuando él retorna en 1994, desarticula lo que... Con la ayuda de Estados Unidos. Con la operación Salvaguarda de la Democracia, ya que usted recordará, me imagino que lo cubrió bastante en aquel momento, que en Washington estaban convencidos de que el padre Aristide era una especie de... Yo era todavía corresponsal extranjero y me tocó a mí cubrir mucho de esas cosas. Y ellos estaban convencidos de que Aristide era la solución para Haití. O sea, le compraron la propaganda. Pero, y su famoso discurso de que la isla eran un ave de 2 alas. Claro, pero el discurso que más le impactó a muchos aquí fue cuando en Naciones Unidas habló de que teníamos una especie de esclavitud con los haitianos. Entonces el gobierno respondió, bueno, aquí hay esclavos, pues vamos a liberarlos, que retornen a su país. Y después entonces derrocado en cuestión de 6 meses. Jackson. Perdón Balaguer tenía ingenio, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero me gustaría volver un poquito al tema de tus aspiraciones al Congreso Nacional. Me gustaría saber cuáles son esas propuestas. Yo cuestiono al Congreso Nacional, creo que debe ser la niña bonita de todo Estado, porque de ahí... Perdóname, me dicen que hay un micrófono. El de Jackson, sí. Sí. Agrégate un poquito más. Claro. Debe ser la niña bonita de todo Estado,
porque a diferencia de lo que se cree, es el primer poder del Estado, porque fiscaliza, porque de allí sale la legislación. Entonces me gustaría conocer cuáles son tus propuestas. Hablaste un poquito de más o menos qué te motiva en términos macros, económicos, pero me gustaría saber en términos sociales cuáles causas asumirías, porque las causas son las que llevan a asumir posiciones dentro de órganos de tan relevancia y que no se pierdan en el camino. Claro, yo llego con una causa que es una agenda, ante todo la de las reformas. ¿Y por qué las de las reformas? Repito, eso es lo que va a garantizar que República Dominicana pueda realizar su potencial. De la misma manera que las reformas laboral y económicas de 1991 abrieron las puertas para que pasáramos de ser un país con 83% del PIB endeudado a 21%, que pasáramos de una economía que cayó 5% por debajo de cero a crecer en 12%, y que llevó a que esa década fuera una de oro en la ampliación de la clase media. Ya eso cumplió su cometido y ahora nos toca una nueva era de reformas. En lo económico, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, República Dominicana en un año mínimamente normal recauda 14% del Producto Interno Bruto en impuestos, pero gasta 20%. Ahí hay un déficit estructural. Y para cerrar eso, se ha intentado pues llevar a cabo parches tributarios, así es como los llamamos, que 7 veces entre 2001 y 2002 aumentaron los impuestos, pero las recaudaciones solamente aumentaron un punto porcentual. Entonces, lamentablemente, eso no ha servido para disminuir la informalidad, y es por eso que sí creo que hay que transformar la estructura tributaria del país para recaudar mejor y al mismo tiempo gastar mejor. Segundo, la educación en nuestro país sigue teniendo como pauta una ley que data de 1997 y que recoge los debates de 1997, un mundo que ya no existe. Y es por eso que entiendo que hay que también reformar lo que es nuestro sistema educativo. Pero preservando el 4%, supongo. Claro, sin embargo. O aumentándolo. Claro, pero de la misma manera que hablábamos de Haití, en el sentido de que se ha pensado, bueno, hay que pacificar Haití, pero sin ver los problemas raíz, que es la institucionalidad. Si vemos únicamente el gasto y no vemos la calidad del gasto, los parámetros del gasto, lo que vamos a terminar es, no quiero decir que tirándolo a la basura, pero no vamos a tener los resultados deseados. Y toda política pública debe ser juzgada por sus resultados, no por sus intenciones. Suponiendo que en muy poco tiempo el poder de fuego de ese ejército que va a ser enviado, porque es un ejército, que supongo yo que tendrá el mínimo de 10.000 efectivos, según se ha especulado en diferentes fuentes. Que en un plazo cualquiera, relativamente breve, se logre imponer y desaparezcan las acciones de la banda. Entonces, ¿qué tiempo le tomaría? ¿O qué planes hay para institucionalizar ese país y comenzar realmente a reencauzarlo por una democracia realmente que pueda ser compatible con la tradición haitiana? Porque querer hacerle en Haití una democracia similar a la que nosotros conocemos. Eso ha sido el problema. Haití se inspira en el semipresidencialismo francés. ¿Y qué es el semipresidencialismo francés? El presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno, pero delega el gobierno en un primer ministro que tiene que ser validado por el legislativo. Eso a los franceses... Es casi un parlamentarismo. Claro, eso a los franceses les funciona. Y ustedes recordarán, por ejemplo, que en los 80, mientras gobernaba de Gaulle, Mitterrand, tenía como primer ministro a Jacques Chirac. Recordarán que en los 90, después, cuando Jacques Chirac era presidente, tenía como primer ministro a Lionel Jospin. Ahora, a los haitianos eso no le ha servido de ninguna manera. ¿Por qué? En Haití vota un 18% del padrón. Antes de esta situación, 18% del padrón. Entonces, el presidente de la República, si saca 54%, eso es 9% del padrón. Y el poder legislativo, vamos a decir que un partido logra 3-4%, entra en el legislativo, pero dentro de una base de 18% del padrón. ¿A quién representa? A su mamá, a su papá. Pero puede bloquear la designación de un primer ministro, y es por eso que Haití ha tenido 30 primeros ministros en los últimos 25 años. Recordaremos que incluso en un momento René Preval también disolvió el parlamento, solo que a él no lo mataron, a diferencia de Jovenel Moïse. Pero ¿qué pasa cuando el primer ministro no es validado por el legislativo? Si el gobierno no tiene un primer ministro validado, no tiene iniciativa legislativa. Si no tiene iniciativa legislativa, no puede presentar proyectos de ley. Si no puede presentar proyectos de ley, no puede aprobar el presupuesto. Y si no puede aprobar el presupuesto, entonces no puede funcionar. No puede funcionar. Entonces una dictadura. No exactamente dictadura, porque no tiene poder siquiera para dictar absolutamente nada. Entonces... Y entonces, ¿qué sería, Román? Porque, o sea, nadie le puede poner el cascabel al gato. ¿Cuál sería la fórmula
por lo menos no ideal, sino parecida a la que se merece presidencial. Presidencialismo duro, como bien lo mencionó. Pero eso es reformar el país, por eso hablamos de lo medular. Claro. O sea, es un proceso de institucionalización y reforma total. Es como refundar la república. Ahora, ahí tendríamos una interrogante que yo creo que es la más importante de todo esto. ¿Estarían los haitianos de acuerdo en reformar o refundar la República de Haití? Hay que ver cuáles haitianos, porque de nuevo, si estamos hablando del 18% del padrón, ahí cualquiera manipula lo que sea. Exacto. Y es por eso que no se han llevado a cabo elecciones recientemente, porque si en esta situación se hacen elecciones en Haití, ¿quién va a ganar? ¿Quién usted cree? Las bandas. Ahora, uno de los problemas que está sufriendo Haití fue la disolución del ejército. Un saludo a Jean Bertrand Aristide, que le está yendo muy mal. Exactamente. Y ahora, no sabe si ¿qué planes se han concebido? Porque supongo yo que con la llegada allí de esa fuerza multilateral, supongo que hay un plan específico para una vez que el desorden sea sofocado y Haití pueda iniciar un proceso de tranquilidad y de reordenamiento de sus instituciones que va a tomar mucho tiempo. Tendríamos que pensar en la formación de un nuevo ejército, de una nueva constitución y muchísimas otras cosas. ¿Quién se haría cargo de la situación? ¿Qué tiempo duraría ese ejército? Todas esas cosas se han discutido a nivel del gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano es quien ha reclamado. La insistencia del gobierno dominicano es la que, en teoría, ha logrado que prácticamente la comunidad internacional adopte... Sí, lo ha puesto en agenda y en todo momento el gobierno dominicano ha hecho la narrativa de lo urgente y lo importante, porque de nuevo, para hacer cualquier cosa en Haití, hay que desarticular las pandillas. Lo que no se puede pensar es que eso es autosuficiente en sí mismo, porque después está el problema raíz y termina pasando lo mismo de siempre. 4 intervenciones internacionales en Haití en los últimos 70 años y terminó pasando lo mismo. Entonces la institucionalización, y hay declaraciones del presidente Luis Abinader en ese orden, hay declaraciones del canciller Roberto Álvarez en ese orden, que ahora que estuvieron en la cumbre CELAC, Unión Europea, primera desde el año 2015, eso fueron las conversaciones con Macron, con Mark Rutte. ¿Se tiene una idea de qué va a pasar con la formación de esos 5 campamentos de refugiados que se planean, que está escrito, que podrían o que deberían instalarse en las provincias fronterizas? Nadie ha planteado... Bueno, hay un documento. No, esos son temas extraoficiales que algunos hacen a nivel de teoría, pero al gobierno dominicano nadie se atreve a plantearle ningún campo de refugiados en este momento. El gobierno dominicano es constructivo, el gobierno dominicano busca lo que es, desde luego, ayuda para ese país que es vecino, pero el gobierno dominicano no se presta a una situación que significaría absorber la crisis. Démoslo como un hecho, esa posibilidad. Pero ¿qué pasaría si el conflicto, como resultado de las confrontaciones bélicas que se pueden producir en Haití, provoca una oleada nueva de refugiados? ¿Qué está preparado el gobierno para encarar esa situación en la zona fronteriza? El gobierno no va a aceptar refugiados de ninguna parte en la República Dominicana. El gobierno lo que sí, en todo momento... Pero es compromisario de un acuerdo internacional. ¿Cuál acuerdo? El gobierno no firmó, por ejemplo, la declaración en Los Ángeles el año pasado. Pero anterior a eso. No, el pacto por la migración que iba a firmar el gobierno de Danilo Medina, finalmente, por la presión ciudadana, tampoco lo firmó. Y el gobierno de Luis Abinader no ha firmado, no ha discutido. ¿Y por qué el gobierno no aclara esa situación? Porque hay mucha confusión en la opinión pública. Se ha aclarado en todo momento. Ahora bien, es un tema que genera confusiones, es un tema que genera pasiones, que genera tensiones, pero el gobierno dominicano bien ha resaltado que este es un problema que no es dominicano y que precisamente quienes más tienen participación en ello son los que más tienen que gastar para su solución y son los que más tienen que ser solidarios en ese sentido, porque, por ejemplo, estamos hablando de la disolución del ejército haitiano. ¿Quién fue protagonista ahí? Estados Unidos. Estamos hablando de la deuda que destruyó Haití en el siglo XIX. ¿Quién fue protagonista ahí? Francia. ¿Usted sabe quién nunca ha sido protagonista en nada que le haga daño? República Dominicana. República Dominicana. Entonces nosotros no tenemos nada que ver en eso, pero lo que sí nos impacta es una situación de un país vecino que está en una situación infernal y por eso queremos soluciones. Y se trata de lo urgente, repito, proteger la República Dominicana, pero segundo, que haya una solución. Cuando no hay una contradicción en el discurso oficial. Por ejemplo, cuando el presidente dice
a la comunidad internacional. No hay solución dominicana para la crisis haitiana. Sin embargo, Lo dije yo en Naciones Unidas también. pero él ha propuesto una solución dominicana, que es el envío de fuerza multilateral allí para imponer el orden. No, el presidente Luis Abinader en todo momento, incluso lo dijo el fin de semana pasado, habla de que República Dominicana no participaría armado. No, pero una cosa es participar y otra cosa es solicitarla. No, pero eso no es una solución dominicana, eso es planteamiento dominicano. Pero la bandera tricolor, con la cruz en el medio y la Biblia en el centro, Dios, patria, libertad, no puede ondear militarmente en Haití por razones históricas, por razones de prudencia incluso, y por razones de vecindad. Eso no debe ser. Y hay otro aspecto que me imagino que Román, que tiene mucho más conocimiento que nosotros, pudiera también arrojarnos un poquito de luz en eso. Nadie está obligado, ningún país está obligado a aceptar como bueno y válido y dar cumplimiento a un acuerdo cuando se está o se puede afectar la soberanía de un país. O sea, nosotros no estamos en situación, ni en condición, ni en decisión de aprobar cosas, por ejemplo, de migración, que nos pueda afectar en algún momento a nosotros. Ya no estamos obligados a eso, aunque haya sido el acuerdo de todas las naciones del mundo. Y no se ha firmado ninguno. Si eso nos va a afectar como nación, si eso nos va a afectar nuestra soberanía, no estamos en ninguna obligatoriedad de aceptarlo. Bueno, si aunque lo diga el Papa. Bueno, claro. si lo firmamos y es ratificado por el Congreso Nacional, sí. Bueno, pero si no hay una firma y no hay una ratificación por parte del Congreso Nacional de la República Dominicana, nos salvamos del compromiso. Evidentemente, a eso fue que acudieron el mismo Danilo Medina y el mismo presidente Abinader. O sea, yo no me comprometo con tal cosa y por eso yo, eso yo lo dejo ahí. Yo lo respeto si ustedes lo firmaron. Yo no puedo, porque evidentemente que atenta contra la soberanía nacional. Claro, en el caso del Pacto de Marrakech ya estaba todo listo para la firma. Sin embargo, cuando se da el grito de que esto comprometería la soberanía de la República Dominicana, se paralizó la firma, se hizo una comisión de estudio en la consultoría jurídica y finalmente no se firmó. En el caso de este gobierno que encabeza Luis Abinader y con el canciller Roberto Álvarez, se tomó la decisión de no firmar, ni siquiera estudiar firmarlo, de no firmar el pacto en Los Ángeles, porque no se había visto ninguna decisión, incluso porque algunos dirían, bueno, pero es un pacto no vinculante y de buena voluntad, pero qué buena voluntad hemos visto ante la situación que está pasando allá. Exacto. Entonces firmamos cualquier cosita, después dicen, ustedes firmaron, así que tienen que actuar. No, señores, ya eso no es... Aquí había gente... Y los rumores de que el país o que Canadá planeaba instalar una oficina para el entrenamiento de policías en Haití. Bueno, no rumores, porque Haití. la jefa Melanie de... Jolie. habló y lo dijo. Pero además... Bueno, eso era una intención que tenían. O sea, no había nada. O sea, era una intención de ellos. Pero si yo digo que yo tengo esta noche una fiesta en casa de Eduarda, y yo no le he dicho a Eduarda, y lo dije aquí en la radio, todos me están escuchando, esto va a quedar en YouTube. Evidentemente que Eduarda va a decir, bueno, pero será en casa de otra Eduarda. Claro, entonces, por ejemplo, quizás se acabó el programa en ese mismo momento, se acabó la transmisión, Eduarda me dice, mira, el tema es pero ahí se le buscó evidentemente una la solución, vuelta diplomática, una porque solución ya salomónica, porque un país como Canadá no debe incurrir en un error. Y además ya fue un error. Incluso la no. prensa canadiense así lo resalta. No. La prensa canadiense y la prensa estadounidense, la periodista haitiana Jacqueline Charles, que cubre en el Miami Herald, resaltó: Canadá cometió un faux pas, un error. Ahora, se vincula también, a ese supuesto proyecto con el arrendamiento de un hotel cerrado en Puerto Plata para el adiestramiento de la policía dominicana. Y ahí se ha especulado en la oposición, en la oposición política al gobierno del cambio, de que ese hotel o ese establecimiento sería usado también para entrenar a la nueva policía haitiana. Eso no ha estado en discusión a ese nivel. Ahora, lo que Canadá sí estaba anunciando era gasto en el sentido de fortalecimiento de la policía haitiana. Están hablando de hacerlo desde el territorio dominicano, algo que no es inédito, porque, por ejemplo, usted recordará en su momento que el difunto canciller y ex ministro de Defensa, Milo Jiménez, era el asesor de la Contra en Nicaragua, y en los años 80, específicamente en 1988, coordinaron para que la Contra se reuniera en nuestro país y de esa manera buscar un acuerdo que le diera fin a la guerra civil con el sandinismo de esa época. Ya el territorio dominicano se ha utilizado en ese tipo de situaciones. Bueno, pero se ha usado el de Colombia, se ha usado el de Cuba, el de México para resolver otros problemas internacionales. Pero ninguno se comparaba con la ausencia total de institucionalidad en Haití, porque Daniel Ortega, tan terrible
y se lo probé a Eduarda, que lo defendía previamente, aunque después terminé teniendo razón. Él no es terrible. Daniel Ortega No, pero es un perverso. yo no quiero pensar que un partido dominicano defienda En aquel momento un no estaba régimen defendiendo. como el que encabeza Daniel Ortega. Bueno, en aquel momento No, era el 2018. no era Nada más una mujer tan inteligente como no era Eduarda. no era así. Tuve la Sí. oportunidad de conocerlo, lo sabes, y era una persona sí, con sí. otras. El ser humano tiene sus Sacó la miserias. suya. 2018 y Ser humano 2023 el mismo gobierno sandinista. Claro, pero ahora la diferencia que iba a ser, por terrible que sea Daniel Ortega, él tiene control sobre Nicaragua. Por terrible que es Nicolás Maduro, y es terrible, tiene control sobre Venezuela. En el caso de Haití, nadie tiene control. Entonces, Nadie da garantía. Es muy complejo llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa haitiana en territorio dominicano. Román, mira, hay algo que no me perdonaría. No, nos quedan pocos minutos. Sí, justamente por eso. Canadá no tenía oficina consular en la República Dominicana, no tenía embajada en la República Dominicana, sino que operaba concurrentemente desde Haití. Ha cambiado eso. ¿Se acuerdan el discurso de juramentación de Balaguer en el 94 que cuestionaba eso? Exacto. Bueno, Entonces, es peor lo que nos ocurre con Estados Unidos, ¿no? Que tiene más de 3 años sin embajador. En un pero país, tiene oficina consular y tiene servicios consulares y atiende Sí, y da visa. Y es el segundo consulado más grande del mundo de ellos. Sí, pero es Exacto. un desprecio a la pero, República Dominicana. el No también la Washington- relación. En Chile tampoco hay embajador. Y, Bueno, pero Washington acaba Casi de nombrar un embajador recientemente en una nación que no solamente ha colapsado, sino que está en proceso de disolución. Y sin embargo, en la República Dominicana, que es uno de los aliados más confiables de los Estados Unidos en toda la zona del Caribe y Centroamérica, no hay embajador desde hace más de 3 años. Pero por eso mismo, el problema está en que como República Dominicana es visto de manera muy deseable por la mayoría, porque ¿quiénes han sido embajadores por lo menos en los últimos 20 años? Hans Hertel, recaudador del Partido Republicano. Previo a Hans Hertel estuvo Charles Manet, que había sido presidente del Partido Demócrata. Sí, abogado. Izaguirre, por ejemplo, era muy cercano con Obama, son de Chicago los dos. En el caso de Wally Brewster, es recaudador también de Barack Obama. En el caso Robin de Bernstein, Bernstein, recaudadora de Donald Trump. Es un destino muy deseado y por eso mismo en un Senado como el actual, muy polarizado, es muy difícil. Bueno, lo que pasa es que en los avance Estados salvo la Unidos crisis. la administración tiene el 25% del servicio exterior de los Estados Unidos. Puede designar hasta el 25%. Pero tiene que de- ser validado ¿Tú por opinas? Senado. Pero claro, Incluso claro. usted recordará que en el 1997 fue rechazada la nominación de en ese momento Mari Carmen Aponte porque ella tenía una pareja que era muy cercana al régimen cubano. Y entonces, Mira, Román, tenemos que irnos. Perdóname Sí, que te claro. interrumpa, tenemos que irnos, pero yo quisiera que tú me des tu Muy opinión de brevemente. eso. O sea, cómo Canadá cambia, o sea, cómo decide tener su oficina aquí y no justamente operar desde Haití. O sea, ¿qué lo motivó? Canadá es un aliado muy cercano de la República Dominicana. 1 millón de turistas canadienses van a venir el año que viene. Incluso estamos muy presentes en la cultura popular canadiense. Somos vistos como uno de sus contrapartes más cercanos y por eso se entendía desde la perspectiva canadiense que era deseable tener esto como base de operaciones, similar a lo que han hecho con Colombia y en otros lugares. Bien, muchísimas gracias, Yacel. Perdona que te tutee. Claro. Te conozco de hace mucho tiempo. A los amigos televidentes, espero que hayan disfrutado de esta interesante Y que se entrevista con el licenciado Román, quien es un aspirante Sus aspiraciones. a la diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional por el partido Revolucionario Moderno y aliado aliados. del Partido Demócrata Cristiano. ¿Será por Reformista elección? Social ¿Será Cristiano. por Encuestas. Así que Oye. si les ha parecido que tenga un manejo sobre el Estado, sobre la cosa pública, sobre las políticas públicas, cuando los encuesten, pues digan que su candidato es Yatzel Román. Bien, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde para otro programa similar. Hasta entonces. Rumba 98.